Saludos Iglesia, bienvenidos a nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey. Esperemos que disfruten este episodio. Bendiciones. Pues qué gusto que te conectes con nosotros, que utilices este medio para seguir aumentando tu fe, para seguir creciendo en la palabra, para seguir conociendo más de Dios. Todo lo que hacemos, Iglesia, los devocionales, estos podcasts, las predicaciones los domingos, las reuniones especiales, son herramientas que queremos poner en tus manos para que sean de edificación y de bendición para tu vida, y esa es la intención detrás de todo esto. Así que estamos muy contentos de tomar este tiempo y esta oportunidad de poder hacerlo. Y hoy, bueno, no estoy solo, estoy con la pastora y vamos a platicar un poquito, un mensaje de ánimo, una palabra de ánimo en este primer episodio, aunque ya estamos a finales del año, estamos ya de enero, del mes. Estamos ya cerrando el mes de enero. Pareciera que enero no se acaba, ¿verdad? Parecía que ya va a ser el 34 de enero. No terminamos. Pero gracias a Dios que hemos arrancado bien el año. Yo creo que como iglesia ha sido de bendición lo que hemos hecho hasta ahora. La oración en las mañanas, el tiempo de ayuno fue uno de los tiempos muy hermosos que hemos tenido. Y todo lo que hemos estado haciendo. Y bueno, saluda a la iglesia. Hermanos, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues como dice el pastor, ya estamos un poquito adentrados en lo que es el 2023, ¿verdad? Y bueno, como lo menciona el pastor, ya hemos arrancado, ¿verdad?, con algunos de nuestras actividades, como la oración. Próximamente vamos a estar ya también en las células para que no se las pierdan. Propóngase, hermano, este año, hermana, unirse a una célula. Si todavía no formas parte de una célula, no sabes lo que te pierdes. Sí. Realmente hay mucho crecimiento. Comunidad, sí, claro, y hay un avance evidente cuando una persona se expone a la palabra, ¿verdad? Entonces, mientras más nos exponemos a la palabra, puede haber más fruto en nuestra vida. Entonces, yo te animo a que formes parte de las células. Pero bueno, como dijo el pastor, hoy estamos aquí en este primer episodio de podcast del año, y pues queremos tocar un tema interesante, un tema pues crucial para la permanencia del creyente en los caminos de Dios, y pues para que podamos alcanzar ese fruto, esa victoria, esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? A veces estamos caminando una vida de fe y pueden haber momentos altos, momentos bajos, ¿verdad? Momentos fáciles, momentos que no son tan fáciles, pero hoy queremos hablar acerca de cómo mantenernos avanzando. ¿Por qué es importante mantenernos avanzando? ¿Sí? Algo que hay que entender, hermanos, es que le decíamos a una persona en estos días: tienes que entender que hay una batalla que se libra todos los días por tu alma, por tu alma. Hermanos, en esta vida o avanzamos en las cosas de Dios o retrocedemos. Es como, ¿sabes? Como este juego de la cuerda en donde dos equipos están jalando los extremos. Si un equipo empieza a como que aflojar, pues el otro equipo va a ganar. No hay un punto medio, ¿verdad? Entonces, así es la batalla por nuestra alma. Imagínate eso. Así es la batalla por tu alma. Y la buena noticia es que pues nuestro Dios no se ha encontrado nadie quien pueda hacerle frente, ¿verdad? Pero sí que hay algunas cosas que nosotros tenemos que cuidar para que pues podamos seguir avanzando en los caminos de Dios. Yo creo que en la vida cristiana es una de las vidas donde siempre hay avance y donde siempre hay crecimiento, ¿verdad? O sea, en la vida laboral sí hay un cierto crecimiento y todo, pero creo que llega hasta cierto límite, ¿no? Puede llegar hasta un límite. En lo deportivo, en las aspiraciones también, como persona uno puede tener aspiraciones y deseos, pero puede llegar
hasta cierto punto. Sí. Lo impresionante de la vida cristiana es que siempre hay un avance, o sea, Sí. todo el tiempo, toda la vida Sí. vamos avanzando, ¿verdad? Sí. Y vamos siendo O perfeccionados. deberíamos. O deberíamos ir avanzando. Sí. ¿Verdad? Lo cierto es que siempre hay un avance, como el pastor lo dice, pero siempre hay un avance disponible, Ujú, ¿verdad? exacto, eso. Pero pues lo cierto también es que a veces no alcanzamos ese avance. Ujú. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Sí, sí, ¿Por ¿por qué? qué nos frenamos? ¿Por qué nos frenamos o por qué nos estancamos, verdad? Ujú. Yo creo que nunca vamos a dejar de conocer a Dios, eso es lo impresionante, o sea, Ujú. nunca dejas de conocer al Señor y siempre hay algo que aprendemos de Él y siempre Sí. hay algo que Dios va haciendo algo en nuestras vidas, ¿no? Sí. Conforme va avanzando el tiempo, su carácter va siendo transformado en nosotros y nos va moldeando también. Sí. Entonces, ¿qué nos impide avanzar? ¿Qué nos impide crecer? ¿Y qué nos impide seguir en la lucha? Muchas veces la falta de fe, ¿no? Ujú. Que no creemos, ¿verdad? Ujú. Dejamos de creer que el Señor puede hacer algo en nuestras vidas, ¿no? Sí. Dejamos que Dios, ¿será que Dios hará algo conmigo? ¿Será que haga algo con mi familia? Sí, sí, esa falta de fe puede producir desánimo, ¿verdad? Puede producir desánimo. Cuando iniciamos en las cosas de Dios, todos hemos sido alguna vez bebés espirituales, aunque hayamos pues nacido en un hogar cristiano como es tu caso. Pero en el momento en el que tú comenzaste a desarrollar tu fe personal, tú fuiste un bebé espiritual, ¿verdad? Aunque tenías toda una vida de formación cristiana, por así decirlo, pero espiritualmente, pues fuiste un bebé, y luego fuiste un niño en Cristo, y luego ya eres una persona madura, y ahora eres un anciano, un pastor, aunque nada más tengas 31 años, ¿verdad? Pero es verdad que al principio de nuestra vida cristiana y cuando somos pequeños en Cristo o bebés en Cristo o niños en Cristo, como la palabra nos llama, pues tenemos el riesgo, corremos el riesgo porque no hemos todavía desarrollado una fe madura de desanimarnos y de tener falta de fe, ¿verdad? Y de que esa falta de fe pues nos desanime, nos estorbe y nos detenga, ¿verdad? Eso es definitivo. Yo creo que otra de las cosas que definitivamente impiden que avancemos pues es el no tener la capacidad de soltar lo que nos está alejando de Dios o lo que nos está estorbando, ¿verdad? Aferrarnos, sí. A veces claramente está el factor del pecado, ¿verdad? De que Dios es un Dios santo y hay ocasiones en las que Dios quiere darnos, pero no estamos listos para recibirlo porque no hemos sido purificados, no hemos sido limpiados, ¿verdad? Dios quiere derramar cosas en nosotros, pero seguimos siendo un vaso que no está limpio completamente, ¿verdad? Nadie quiere tomar agua. Nadie tomaría de un agua que le dicen, oye, esta agua es 98% agua destilada, agua de manantial, pero es 2% agua de cloaca. Nadie tomaríamos de esa agua, ¿verdad? Entonces, pues sí que hay cosas que a veces pues nos pueden estorbar, ¿verdad? Una, evidentemente, pues es el pecado, ¿verdad? Directamente lo que nos estorba y lo que frena nuestra relación con Dios, pero también pueden ser áreas, decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Pueden ser incluso personas, amistades, ¿verdad? Estamos llamados para hacer luz, ¿verdad? Claro que no nos encerramos en una burbuja cristiana, ¿verdad? De la que no debemos salir. Pero es verdad que en esos momentos en los que nuestra fe todavía está madurando, nuestra fe todavía no está suficientemente fuerte, tenemos que saber identificar si yo estoy influenciando para bendición a los que están alrededor mío o los que están alrededor mío representan un peligro para que yo pueda avanzar. Entonces, pues ese es otro motivo por el cual podemos detenernos o podemos no avanzar, ¿verdad? Porque quizás tenemos peso o cosas que nos detienen, de seguir caminando. La Biblia dice en Hebreos, despojándonos de todo peso, y luego dice, y del pecado, que nos, lo separa una cosa de la otra. A veces el peso que llevamos cargando, el peso de la culpa, el peso de lo que hicimos en el pasado, el peso
como dices, de las amistades, Sí. de la vida del mundo, Sí, de de la cosas vida que, del que mundo. venimos arrastrando, de lo cual ya... De los antiguos rudimentos de que la los palabra antiguos hace, rudimentos, ¿verdad? sí. La palabra habla. El rudimento es esto que es como que La la costumbre. costumbre, ¿verdad? Es La que estoy costumbre. acostumbrado a esto, ¿verdad? Estoy acostumbrado a hacer las cosas de esta forma. Es que yo no sé hacerlo diferente, ¿verdad? Esos son los Es un rudimentos. rudimento. Y pues sí, que es verdad que son cosas que pues definitivamente pues nos pueden estorbar la bendición de Dios, ¿verdad? Para mí una de las cosas que más ha retado mi fe, hablando acerca de este tema de los rudimentos y de las costumbres, es comprobar lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque para comprobar lo que dice la palabra, a veces nosotros tenemos que dar saltos de fe. No digo pasos, a veces son saltos hacia el vacío, ¿verdad? Que sueltas el control que tú tenías porque ya no puedes hacer las cosas o ya no deberías hacer las cosas de la forma en lo que lo habías hecho, pero es todo lo que tú conoces. Entonces, híjole, ese paso que sabes que necesitas dar, pues más bien es como un brinco al vacío para ti, porque en realidad estás entrando a una dimensión de fe que tú no conoces. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. En donde es, Señor, pues yo voy a brincar de aquí, no veo nada, pero pues tu palabra dice, ¿verdad? Este es el principio Nunca había que yo hecho voy a esto, aplicar. Nunca había hecho esto, exactamente, pero este es el principio que yo voy a ocupar y pues ahí te voy. Pues eso ha sido en mi vida lo más retador, pero yo no puedo decir que alguna vez pues Dios haya faltado a su palabra. Sí que hay cosas que a lo mejor han llegado más tarde a mi vida de lo que debieron, pero pues era muchas veces porque pues uno no se anima, ¿verdad? No estaba ese A dar avance. ese brinco de fe, ese Exacto. salto de fe, ¿verdad? Y abandonarse en las manos del Señor. Exactamente. Entonces es pues falta de fe, el no soltar, ¿verdad?, esas cargas y obviamente pues el pecado también. El Sí. pecado no nos deja avanzar. Todo lo que esté oculto en nuestras vidas, amados, nos va a frenar de seguir avanzando, ¿verdad? Lo podemos ver en toda la Biblia, ¿verdad? El pecado de Acán, ¿verdad? Que ellos estaban ganando todas las batallas, les estaba yendo muy bien y de repente pierden una de las batallas más fáciles Sí. que podían ganar. Sí. Y se asombra Josué, ¿qué está pasando? Y Dios les revela, le dice, yo les había dicho que no hagan Sí, esto. sí. Y el pecado de Acán, Alguien que estuvo había oculto, ¿verdad? desobedecido. Entonces Sí, en sí, ese sí. pecado oculto vino a ser un estorbo para el En crecimiento. algo que parecía tan sencillo, En algo que ¿verdad? parecía sencillo y Es muy fácil. interesante porque por un lado Dios nos ayuda, Dios nos hace andar sobre las aguas, caminar en lo imposible, tomados de su mano, siguiendo sus principios, obedeciéndolo, queriendo buscarlo, pero por otro lado algo tan pequeño puede estorbarnos en algo que pudiera ser tan fácil, ¿verdad? Que pudiera ser, el pueblo venía de haber conquistado una ciudad amurallada, una ciudad imposible. de renombre, ¿verdad? Una ciudad y pues no pudieron contra otra muy pequeña, pueblito. ¿verdad? Entonces Dios los había llevado a caminar y a vivir una victoria que parecía imposible. Sí. Sin embargo, se confiaron, desobedecieron a lo Y hubo que Dios les consecuencias. había hablado, porque pues todo lo de Jericó pues era una primicia para Dios, ¿verdad? Entonces pues no respetaron eso, Sí. no fueron obedientes a lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Y bueno, pues después en algo tan sencillo vino la derrota. ¿Cuántas veces pasamos cosas así, verdad? Entonces, pues ahí aprendemos que ni en las montañas, ni en lo más alto de nuestra fe, ni mucho menos en los valles, podemos descuidarnos de ninguna forma. Sí, que se vuelva una práctica natural en nuestras vidas, amados, y no para aliviar conciencia, porque también caemos en un error de confesar pecados para aliviar conciencia. Bueno, lo hice, pero Dios me perdona. Pero que sí se vuelva una práctica sana en nuestra fe, el confesar nuestros pecados, el decir, Señor, hoy fallé, hoy me equivoqué, Señor. El pecar es fallarle al blanco, entonces tú estás apuntando hacia la meta, ¿verdad? Pero si pecaste es porque apuntaste, pero no le diste, ¿no? Entonces, que seamos sinceros con el Señor, abiertos con el Señor. Sí. Y una vez que dejamos que Él nos limpie de todo pecado, es impresionante el avance que una persona tiene. Sí. Por eso cuando alguien viene a Cristo,
tiene un crecimiento bien impresionante, ¿verdad? Porque vienen a ellos, vienen a Cristo, se dan cuenta de su pecado, se arrepienten de su pecado y le empiezan a predicar a todos, le empiezan a hablar a su familia, Sí. empiezan a venir todos los domingos, Sí. están congregándose, quieren Es como, participar. es como la palabra lo llama, ¿verdad? Que somos transportados de las tinieblas a su luz, no a exactamente. cualquier luz, a su luz admirable. Admirable, O sea, es exactamente. un cambio Sí, sí, sí. de, Sí, sí, sí. de 180. 180 grados. Sí, es que siempre me confundo con eso. 360. Porque si fuera de 360, pues te regresas al mismo lugar, ¿verdad? Pero No valdría la pena. sí, un cambio de 180 grados, un giro de 180 grados. Entonces, tú ves eso, que la gente viene a Cristo y es impresionante el transformación, y tiene que ver con eso, que dejan una vida de pecado y entonces empiezan a conocer la libertad que hay en el Señor. Sí, sí. Y no tiene que ser una ocasión de una vez en la vida del cristiano. Yo creo que eso tiene que suceder constantemente. Sí. Por ejemplo, el tiempo de ayuno lo hicimos, ¿verdad? Un tiempo donde confesábamos todo delante del Señor, ¿no? Sí. Porque sabíamos que eso trae una libertad, trae una apertura y trae un avance tremendo en nuestra vida cristiana. Sí. Entonces, Sí. qué importante que podamos nosotros ser de los que permanecen y avanzan, Sí, ¿verdad? y avanzan. Hay un pasaje en la Biblia que quiero leer en Hebreos capítulo 10, en el versículo 35. Hebreos capítulo 10, verso 35. En adelante dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque le es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y el Señor dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y respondemos a eso con el versículo 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Somos de los que avanzan. Me llama mucho la atención esta porción dentro de lo que leíste, que dice: porque es necesaria la paciencia. ¡Uy, uy, uy! Qué difícil, hermanos, qué difícil, porque, híjole, bueno, no en todas o no todos los días o no en todas las cosas, pero a veces cómo batallamos con la paciencia, ¿verdad? A lo mejor podemos tener paciencia para unas cosas, pero nos falta paciencia para Como el otras. que oraba y decía: Señor, dame paciencia, pero ya. Pero dámela ya, sí. Pero la palabra dice: es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y bueno, ahora sí que para comenzar cerrando este episodio, para empezar a cerrarlo, yo creo que una de las cosas que también nos estorba mucho, y personalmente yo he visto a muchas personas retroceder o detenerse o ya no avanzar o incluso volver atrás en su fe por no ver la promesa cumplida. Aquí dice la palabra que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Recuerdo una ocasión en la que yo tenía algunos meses en mi fe. Yo estaba conociendo las cosas de Dios. Yo estaba empezando a caminar en los caminos del Señor. Estaba realmente pues dando esos pequeños gateaditas de bebé, ¿verdad? Esos pasitos. Y yo recuerdo que me estaba gustando mucho, estaba encontrándome con un amor que yo no conocía, con una misericordia que yo no conocía, con alguien que yo no conocía, que era Dios, ¿verdad? Y recuerdo que había una situación muy fuerte en casa, y esa era mi petición: que Dios obrara en mi familia, y específicamente en una persona de mi familia. Y recuerdo que pues yo caminaba a la iglesia, porque mi iglesia estaba, yo creo que a unos 5 o 7 minutos caminando, y yo iba meditando, iba pensando. Yo creo que tendría algunos 15 años o todavía tenía 14 quizás, yo creo que sí, porque fue en el mismo año cuando me convertí. Y yo decía: ¿cómo me está gustando? Iba hacia la iglesia y decía: ¿cómo me está gustando
lo que estoy viviendo. Me está gustando mucho esto de conocer a Dios, esto de leer la Biblia, aunque todavía pues no la entendía. Esto de servir a Dios, ¿cómo me está gustando tanto? Y recuerdo que yo en ese caminito a la iglesia dije, Señor, pero yo necesito que tú hagas algo por mí. Yo necesito que tú hagas algo por mí porque yo así no puedo seguir avanzando. Yo no puedo seguir avanzando. Aunque te guste. Aunque me gustaba, sí, aunque me gustaba, pero yo decía, Señor, pero es que yo no puedo avanzar Si no con se esta soluciona situación. esto. Ajá, si no se soluciona eso exactamente. Entonces yo recuerdo que yo me atreví a decirle a Dios, le dije, Señor, si en un mes yo no veo que tú hagas algo aquí en mi familia, aquí en mi casa, pues yo no voy a tener de otra más que volver atrás. Y esas fueron mis palabras. O sea, Wow. yo no sabía que Errores de novato. sí. Y bueno, yo tenía una reverencia por Dios y tenía un amor por Dios, pero yo realmente, hermanos, o sea, ahorita se los cuento riéndome y obviamente escuchando las palabras de una yo de 14 años. Una bebé espiritual, pero realmente estaba desesperada, realmente necesitaba que Dios hiciera algo y tal fue mi desesperación. O sea, ese fue lo que me llevó a hacer esta petición o esta demanda o este atrevimiento delante de Dios. Le dije, Señor, yo necesito que tú hagas algo y si no lo haces, pues yo no voy a poder seguir adelante. O sea, no es que yo no quiera, pero pues necesitamos como que ganar, ¿verdad? Entonces, así lo dejé ahí, o sea, no era algo que todos los días le decía a Dios, lo dejé ahí y me fui a la iglesia. Me fui a la iglesia y pasó una semana, pasó otra semana, pasó otra semana, pasó otra semana. Y de repente ya había pasado el mes y yo voy atravesando ese mismo tramo por el cual le hice ese convenio con Dios sin que Dios me dijera nada, ¿verdad? Voy pasando por ese mismo tramo y y me empiezo a sentir justo como me sentía antes de encontrarme con Jesús, que fue el punto más crítico de dolor en mi vida y de soledad en mi vida y de tristeza en mi vida. Yo estoy pasando, me acuerdo que era un parque y estoy pasando por justo ese parque y me empieza a invadir esa sensación de soledad y esa sensación de donde no está Dios, que yo ya no sentía porque ya pues cuando llegó la presencia de Dios a mi vida, pues llegó a inundarlo todo, ¿verdad? Y yo empiezo a sentir eso y yo sola empiezo a decir, Señor, ya sé que ya pasó más del mes, ya sé que ya pasó más del mes, ya sé que todavía no ha sucedido nada en mi familia. Y me acuerdo que en ese momento le dije, Señor, pero yo no puedo volver atrás. Yo no puedo volver a estar como estaba. Yo no quiero sentir esto que estoy sintiendo ahorita. Señor, y me acuerdo que ahí le dije, Señor, no importa cuánto te tardes, yo voy a creer en tu promesa y voy a seguir adelante. Y nunca más me voy a plantear el volver atrás porque no vea una respuesta que estoy esperando. Y lo cierto es que pasaron años, yo creo que pasaron alrededor de 8 años para que Dios, respondiera esa petición. Yo creo que Dios obra todos los días, ¿verdad? Hay un canto que dice, aunque no pueda ver, Él está obrando, ¿verdad? Sí. Entonces, pasaron alrededor de 8 años para que yo pudiera ver la obra de Dios y esa promesa cumplida. Así que tomó tiempo, pero lo cierto es que en ese momento recibí una convicción de que no importaba lo que yo viera, no importaba cuán lejos viera la promesa, separada de Él no podía hacer nada, nada podemos hacer. Y, como dice la palabra, es necesaria la paciencia para que alcancemos la promesa. Entonces, mucha gente, y a lo mejor tú te encuentras desanimado hoy porque ves tan lejana la promesa del Señor, ves tan lejos a tus hijos, ves tan lejos a tus hermanos, ves tanta necesidad en tu casa, ves tanta necesidad en tu familia, pero hermano, déjame decirte que separado de Él no puedes hacer nada. Hermanos, si a veces
es tan difícil caminar a través de estas situaciones sabiendo que el Señor nos tiene tomados de su mano, pues cuánto más difícil va a ser si nos soltamos de Él. Si decimos, Señor, pues es que no me has respondido esto, pues yo ya me voy al mundo. Es ilógico, hermanos. Y definitivamente pues es algo que no va a ser bueno para nosotros, ¿verdad? Y el estar esperando en esa promesa no quiere decir que mientras no veamos esa respuesta, no avancemos y Dios no está obrando en nuestra vida. Todo lo contrario. La palabra dice que el justo vive por fe. Entonces seguimos avanzando, seguimos buscando a Dios, hay que seguir creyendo precisamente porque sabemos al Dios que servimos, estamos conociendo a un Dios bueno y creemos que esa promesa la vamos a ver. Nuestra oración por ustedes es que sigan avanzando y no dejen de avanzar, que sigan creciendo, que este año crezcan más de lo que se extendieron en el 2022 y que podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. Espero que te haya bendecido este mensaje, esta palabra de ánimo, esta reflexión, te ayude a meditar y a pensar y sigas avanzando en tu fe. Nos vemos en otro episodio. Van a ser 12 episodios, un episodio por mes, así que está bastante digerible el podcast este año y esperamos que sea mucha bendición cada que tengamos un episodio nuevo. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Recuerda que somos Castillo, somos del Rey. Dios te bendiga. Dios los bendiga, iglesia.